Yo lo que les quiero compartir es que fue muy importante, bueno, hablando desde mí, fue muy importante primero saber quién soy, a dónde quiero ir y qué es lo que quiero transmitir. Porque de no tener esa claridad, nomás no hubiera podido comprender también este proceso, ¿no? Que todo lo que veíamos en el diplomado, las actividades, las sesiones, iba cambiando. Fue como que, bueno, por este dinamismo que tiene, para mí fue increíble ver cómo es que cada sesión, cada actividad, no era como que ya teníamos una planeación de manera lineal, ¿no? O que ya estaba todo listo antes, sino que por cada sesión que teníamos y de acuerdo al ritmo de la misma naturaleza, de la misma tierra, íbamos como que proponiendo ciertas actividades para hacer con los profesores, ¿no? Porque también sí entendíamos, aparte de que ellos estaban desligados de esta conexión con la tierra, también veíamos mucho de que, pues como que la misma formación también nos lleva a nosotros como docentes a que siempre tienes que obedecer lo que te dicen, ¿no? Ya no tienes decisión propia y tampoco tienes ese momento de ir reflexionando por tu propia cuenta, sino como quien dice que todo ya está hecho. Y como todo ya está hecho, pues es mucho más fácil hacer esto y lo otro y así, ¿no? En cambio aquí no. Aquí también brindábamos este espacio de reflexión que era muy duro para los profesores, porque tenían que analizar, reflexionar, conectarse consigo mismo, con la tierra, pero que también esto involucraba que ellos mismos también se vean como sujetos que son pensantes, sujetos que pueden hacer cosas, sujetos que no tienen el por qué decir yo no puedo o está bien me quedo con esto, no, sino que si tengo una inconformidad o estoy consciente de lo que estoy haciendo, bueno, que puedo hacer diferente las cosas, que puedo cambiar mi forma de educar o de enseñar, ¿sí? Y que puedo también relacionarme con otras personas y quitarme ahora sí que este traje que tengo, ¿no? De ser docente, soy profe, estoy acá, ¿no? Sino que decir, bueno, soy una persona que también siente, que también vive, que también piensa, pero que también me puedo relacionar con las demás personas que tengo alrededor, ¿sí? En este sentido lo que quiero decir es que, bueno, que se quiten todo eso, o que nos quitemos todo eso que traemos de manera occidental y que volvamos a mirar nuestra tierra, nuestras comunidades, ¿sí? Para ya comenzar a caminar otra vez con la gente, caminar otra vez con los niños. Para nosotros fue importante, sabiendo en que Yucatán, que Chiapas tenemos una población altamente perteneciente a un pueblo originario, nuestra invitación fue a cualquier maestro, ¿no? Entraron maestros de primarias generales, primarias indígenas, telesecundarias, maestros de CONAFE de primarias y de secundarias, y eso permitió para nosotros construir una experiencia de formación docente donde todos y todas tenemos cabida y todos y todas podemos transformar nuestra práctica docente. Un distintivo importante de esta experiencia es que eran equipos locales. Estuvimos en 3 estados, en Guerrero, Chiapas y Yucatán, y en los 3 hubo equipos locales. Una intención sumamente clara era vincular de nuevo la escuela con la comunidad, que la escuela entendiera que forma parte de un territorio y que en ese territorio suceden cosas y que a pesar de que ella no estuviera antes, se aprendía y se enseñaba. Y ese vínculo era también muy importante, fue siempre muy importante. Entonces, las actividades, las intenciones, los objetivos, la metodología fue muy intensa en ese sentido, en vincular de nuevo la escuela y la comunidad, en que los profesores y los propios alumnos reconocieran que ahí había conocimiento y había aprendizaje. En las sesiones, en las reflexiones, en todo este diálogo también impactó en cada uno de nosotros como facilitadores. Hay muchos de nosotros que nos atrevimos a hacer cosas que nunca nos imaginamos hacer, ¿no? Desde dejar un sistema, desde tener la convicción de mirar en dónde es bueno estar y dónde se refleja esta educación digna, esta educación de vivir
vaya, ¿no? Una vida digna, ¿no? Y entonces, ese es lo bonito de formar a personas como sujetos, ¿no? Porque te hacen apropiar, te hacen reflexionar y tomar esas decisiones. Trabajábamos con una manera, ¿no? Con una metodología, y todo esto de partir del territorio, de saber todo este conocimiento maya, tzotzil, celtal, o sea, todo ese conocimiento originario tenía un lugar central, pero la manera de que tuviera ese lugar central era que cuando los niños caminaban y tenían espacios de diálogo con los abuelos, les despertaba un interés por seguir conociendo más. Y entonces esas preguntas, esas ganas de seguir entendiendo el por qué pasan las cosas, era el lugar como que era el tesoro, pues. Y entonces el profe, al escuchar eso, entonces dice, ¿cómo puedo ir acompañando a los niños a partir de las propias inquietudes del niño, no de las inquietudes que el maestro tiene? Y eso pues para los profes fue duro, porque el maestro es el que sabe, el maestro es el que sabe cuáles son esos aprendizajes esperados, sabe cuál es el tema que tiene que seguir, y voltearle y ayudarlo a decir, es que toca que voltees a ver a los niños. Fue todo un proceso de entender que son los niños y las niñas también nuestros maestros, ¿no? Y que son una excelente guía para que ese aprendizaje que tanto se busca en las escuelas verdaderamente sea significativo, verdaderamente nutra en la vida, para la vida. Y además fue posible, creemos, alimentar la capacidad de asombro de los maestros y las maestras, porque sí se sorprendían del tipo de preguntas que se hacían los niños, preguntas que ellos jamás se les hubiera ocurrido hacerse, ¿no? Y eso era el principal motor, que ya el maestro termina siendo alguien que acompaña al niño en lugar de alguien que está insistiendo para que los niños aprendan. Para el diplomado fue muy importante que la comunidad estuviera dentro de la escuela. Para eso, en el seguimiento o en el acompañamiento que se hacía a los docentes, nosotros también salíamos a hacer recorridos con la comunidad o a la comunidad. Varios de los maestros se dieron cuenta de cosas que se estaban perdiendo, que veían a los niños que cuando ellos salían participaban mucho más, se sentían más a gusto porque estaban en ese lugar en donde ellos se sentían mucho más tranquilos, más confiados, pues estaban en un lugar que ellos conocían perfectamente. Y también cuando en estos recorridos también los comités o otras personas nos acompañaban, y estas personas se sentían a gusto el estar compartiendo lo que era de ellos, y los maestros se sentían a gustos al escucharlos y saber que también ellos aprendían más cosas. Desde el instituto, desde el INIDE, hemos estado diferentes personas, que cada una también desde nuestras experiencias, de nuestras posibilidades, desde nuestras posibilidades de comprensión y desde nuestras posibilidades también de comunicación, con los estados, con el trabajo que hacían los equipos, hemos ido tratando de articular de alguna manera estas experiencias, que jamás pretendimos que fueran, y ahora lo sabemos, exactamente iguales, ¿no? Porque si están abiertas al contexto, pues no hay ningún contexto igual al otro. Entonces hubo una apuesta muy clara, y que además la misma experiencia desde el inicio nos fue diciendo, nos fue mostrando con los tropiezos, con los errores, pero con una gran sensibilidad por escuchar ese contexto y por escuchar esa realidad y escuchar a esas personas que estaban en contacto con esa realidad, que era posible caminar juntos pero siendo diferentes. Y bueno, sobre la identidad de los maestros y de las maestras, creo que es uno de los temas más apasionantes y más desafiantes que se ha encontrado en este diplomado, ¿no? En el caso de los maestros y las maestras de Xochitl, pues encontramos ahí no una identidad, sino muchísimas identidades que van convergiendo. Evidentemente, la primera aproximación a las identidades
a las que tenemos acceso, pues es a esta identidad que a veces los que venimos desde afuera, a veces tenemos una identidad imaginada, ¿no? Porque también tenemos una comunidad imaginada, ya que nos aproximamos realmente al terreno y en la interrelación directa con los maestros y las maestras, no solo en la escuela, sino en sus casas, metidos en sus problemas, en sus duelos, ¿no? Metidos hasta en los procesos más dolorosos de muerte, por ejemplo, ¿no? Metidos en la manera en que van sobreviviendo día a día y también en los estigmas que como personas van enfrentando, pues nos permite visualizar muchísimos procesos identitarios y cómo esos procesos identitarios se han ido transformando a lo largo del diplomado, no solo como una consecuencia, no para hacer cuentas alegres de lo que uno pueda aportar, ¿no? Sino de los descubrimientos personales que en ellos se van gestando, ¿no? Y que les van identificando, les va permitiendo identificar pues los retos que tienen como hombres y como mujeres, ¿no? En su deconstrucción también, ¿no? De las relaciones de poder que dentro de la casa enfrentan, que dentro de la escuela enfrentan, ¿no? Que dentro del espacio diferente que en los que viven enfrentan. Entonces yo pensaría que no solo se ha tocado este asunto de la discusión que podríamos llamar sobre lo indígena, ¿no? Sino estamos abriendo un montón de cosas junto con ellos y ellas, ¿no? Que tienen que ver con muchísimas identidades, la propia identidad de los niños y de las niñas, ¿no? Las identidades que tienen que ver con los niños y niñas con discapacidad, la manera en que invisibilizamos todas esas identidades, ¿no? Porque nuestras culturas nos han llevado a negar un montón de cosas, ¿no? Entonces el diplomado también es una exploración, es un descubrimiento de nuevas identidades, ¿no? Hemos tenido ya 3 años de trabajo colaborativo como un equipo de liderazgo y hemos encontrado que generalmente en las zonas de educación indígena los maestros, los supervisores trabajan cada quien en su zona y se reúnen nada más a entregar datos al jefe de sector. Pero el diplomado ha provocado un espacio de constante diálogo entre supervisores sobre el avance de sus escuelas en temas como cultura e identidad, temas como ecosistemas, la destrucción del medio ambiente, el cuidado comunitario del medio ambiente. El diplomado Escuela y Comunidad es un proceso dinámico que está en constante comunicación con el contexto, que está abierto al contexto, y esto hace que tenga un ritmo de trabajo porque lo facilita muy fuerte, que se tenga que estar en constante movimiento, en constante planeación, que tengan que estar buscando opciones para adaptarse al contexto, para ir cubriendo cada una de las necesidades. Entonces, en medio de este ritmo de trabajo se van dando los aprendizajes, se van dando caídas de 20, pero a veces no es tan fácil ser conscientes de ellos. Por eso, después de 3 años, es importante que todos los que participaron en el Diplomado Escuela y Comunidad decidieron hacer un alto para ver qué pasaba, qué había pasado, para recuperar la experiencia, para explicarse por qué pasó lo que pasó, cómo es que pasó y sobre todo ver qué aprendizajes se tuvieron a partir de esto, aprendizajes más profundos que si uno no se sienta a escucharse a sí mismo y escuchar al otro no se pueden dar. Por eso es que es tan importante que en este 4º año, donde el diplomado ya no se está llevando a cabo, cada uno de los miembros que participaron se sentaron a platicar sobre su experiencia. Pero no es solo un sentarse accidental, es tocar profundamente a la persona, ver cómo fue que se dio la experiencia, ver los aciertos, los errores y en medio de toda esa reflexión poder descubrir un aprendizaje más profundo, un aprendizaje desde los profes, un aprendizaje desde el contexto, un aprendizaje desde los niños y un aprendizaje desde la persona.